Bueno, buenas de nuevo. Ya es el cuarto video que cambio la posición. No sé, en algún momento voy a encontrar un ángulo perfecto y me voy a quedar con eso. Igual, este me gusta. Bueno, les traigo varios libros para empezar a leer filosofía. Hay de varios tipos. Tengo ficción, que es con lo que voy a empezar, que son novelas como para adentrarse en el mundo de la filosofía. No necesariamente novelas sobre filosofía, pero sí novelas filosóficas. Tengo acá como manuales de filosofía y en realidad hay Darío Z, que voy a hablar de él después. Tengo, bueno, los clásicos, que son clásicos fáciles de leer. Y después tengo libros modernos, que también son más o menos fáciles de leer. Vamos a empezar con ficción, que tengo acá. Tengo tres libros en realidad, más que nada son los autores, que es ahora que me acuerdo también tengo de... Porque empecemos por Oscar Wilde. También tengo de Oscar Wilde los cuentos de Oscar Wilde, los tengo allá arriba. Pero en realidad me parece que esto es más acertado, porque los cuentos son simplemente ficción y son buena ficción. Pero esto sí es una novela filosófica, propiamente dicha. Porque lo que se pone la idea no es hacer una revisión, sino más bien recomendar libros, pero lo que se pone acá no solamente es en tela de juicio la estética en sí, sino, o sea, la belleza y qué rol juega la belleza, sino la belleza en pos de lo que está bien y lo que está mal. O sea, hasta qué punto podemos llevar a cabo una acción simplemente porque es bella, y obviando la idea del bien y del mal. Porque el propio prefacio, prólogo del libro, es una especie de manifiesto. Y lo que pone en tela de juicio es eso, que las obras de arte en realidad tienen que ser juzgadas simplemente estéticamente y no moralmente. Lo cual es un problema. Es un problema que se pone al servicio. Pero después es una novela, o sea, por más que yo esté hablando cosas quizás un poco complicadas acá, es una novela y se rehace, así que no se preocupen. Es quizás de los mejores libros que leí de literatura, así que yo recomiendo al 100%. Después de esto tengo Hermann Hesse, tengo dos acá, en realidad tengo más, pero puse estos dos porque no sé por qué. Demian y Siddhartha. Yo Demian realmente lo leí hace como, no sé, 7 años, o sea, realmente no me acuerdo casi nada de este libro, tengo como una esencia ahí, pero es un libro corto y hay algo detrás, yo no sé si es como un misticismo en realidad más lo que se pone en juego. Pero Hermann Hesse en sí tiene toda la pinta de una novela filosófica. Él escribe ensayos, sí, yo tengo un ensayo de él que es sobre la paz, que lo tengo en italiano, entonces no sé si recomendarlo, pero está bueno. Y sobre todo Siddhartha. La gran obra de él es para mí es el lobo estepario, pero Siddhartha sin duda es importantísimo. Demian a mí me encanta, pero Siddhartha eh, es una gran novela filosófica. O sea, esto es una gran novela filosófica. Cuando hablamos de novela filosófica es de esto. Y sobre todo si te interesa, bueno, el nombre lo delata, pero si te interesa cómo se vive en Oriente, ¿no? No sé si esto es de India exactamente o de qué lugar, pero bueno, es como... es como... No trata sobre la vida de Buda, porque Siddhartha Gautama es el Buda que conocemos, ¿no? Pero sí, como que hay una alegoría ahí. Algo hay. Ya no sé ni dónde poner los libros, me quedé sin escritorio. Bueno, esas son las novelas de ficción. Para mí, novelas de ficción es una buena manera de adentrarse, porque, a ver, y después lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora con Platón. La filosofía propiamente dicha no son ensayos, sino son los argumentos que se ponen en tela de juicio. Entonces, filosofía realmente es todo. O sea, en una novela que no es filosófica igual vas a encontrar argumentos filosóficos. Sobre todo si hay una crítica, es como medio inherente. Bueno, acá vamos a empezar con Platón, ya que estaba hablando de Platón. Dejo a Thomas More por acá. Bueno, en realidad más que nada esto, los primeros diálogos de Platón. Los primeros diálogos de Platón, si querés empezar por algún lado, empezá por acá. Si querés leer filosofía propiamente dicha y querés empezar, empezá por acá. Y sobre todo, yo te recomendaría tres, que son la apología, siempre primero la apología, que es la defensa que Sócrates hace cuando se le acusa de corromper a los jóvenes. Trata sobre todo el juicio y creo que lo que pasa un poco antes y después, pero el propio juicio. Y no hay tanto diálogo y no hay tanto argumento, y es más una historia. Después yo te recomendaría, no sé si el Lysis o el Hipias Mayor. El Lysis habla de la amistad, está bastante bueno. Pero el Hipias Mayor habla de la belleza y se pone en tela de juicio de la belleza. Y está bueno, realmente está bueno. Los diálogos, yo estoy recomendando un diálogo, estos son
todos. Creo que el Gorgias también entra acá. Son todos los diálogos de juventud de Platón, que son diálogos donde siempre el interlocutor es Sócrates y Sócrates siempre tiene... está en calidad de Sócrates. Es decir, lo más fidedigno que tenemos del propio Sócrates, de la vida de Sócrates y cómo Sócrates funcionaba, es esto. Esto es lo más fidedigno. ¿Por qué? Porque los restantes diálogos Platón usa a Sócrates para decir cosas que él mismo propone, como son el caso de, bueno, la República obviamente, pero está el Fedón y el Banquete, que son los otros que voy a recomendar. El Fedón quizás no tanto, aunque en realidad es un librazo, pero el Banquete sí. El Banquete, anímense a leer, esta es una obra madura de Platón, pero trata sobre el amor, y si bien tenés como 7 monólogos de las personas que están ahí, que hablan sobre el amor, hablan en un tono tan genial, la historia es tan literaria, porque, perdonen que spoilee un poco, pero el Banquete trata de una historia dentro de otra historia, y después dentro de esa misma historia se cuenta otra historia dentro. Parece embrollado, pero le da una calidad literaria genial. No sé qué más decir sin spoilear. Bueno, no, y al final del Banquete no quiero decir mucho, pero se hace un gran elogio a Sócrates y se escribe mucho Sócrates y uno como que simpatiza mucho con Sócrates. En definitiva, empezar por Platón es lo que todo el mundo te recomienda. Los griegos, empezar por los griegos. Yo inclusive tengo Aristóteles ahí, no me animé a sacarlo porque a mí Aristóteles todavía me genera un poquito de cosa a la hora de empezar a leer filosofía. Pero siempre te dicen que empieces por los griegos. Y siempre por Platón, porque Platón escribe en diálogos y es quizás lo más fácil de leer al principio. Esto no es escalado por las dudas, no es que empieces con Siddhartha y sigas con el Banquete, no. Son cosas como para que te vayas viendo. Lo otro que elegí es Utopía, de Thomas More, aunque en realidad debería hablar con de Séneca, que es como el orden lineal. Pero este libro, que es de filosofía política, que habla de... Thomas More es un filósofo inglés del siglo XVI, no estoy seguro si XVI o XVII. 15 casi, no, 15 no, creo que del 16. Mira, no, 1478, sé que 15, y Utopía es del 16 en realidad, ¿no? Leo. En Utopía, Thomas More describe cómo debería ser la organización y estructura para componer un estado ideal. Inspirado en la República de Platón, era un toque humanista más refinado que el de Erasmo, y con un toque humanista más refinado que el de Erasmo, nos explica cómo debe imperar ante todo el respeto y la tolerancia entre las personas. Él se toma mucho de una tradición que después va a seguir, que es la de escribir acerca de pueblos fantásticos de América. Vive en plena época de, 1478, imagínense que Colón llega en 1492. Creo que para cuando escribe Utopía ya se sabe que América es América y no las Indias. Toma esta especie de tradición que se va a crear, que es escribir sobre estos pueblos que no existen, que son fantasía, que solo llegan de tradición oral, que es como una cosa que no se sabe, y ponerles toda la impronta política que ellos quieren establecer, que es la calidad, por ejemplo, del Dorado, ¿no? Yo no sé si Rousseau también tiene algo parecido, el Dorado de Voltaire, pero esta obra es genial. La gran cuestión es que utopía en realidad no es una palabra, hasta donde tengo entendido, sino que adquiere el significado que tenemos hoy gracias a este nombre, que es utopía. O sea, la palabra utopía la tomamos desde acá. Y tiene que ver con este pueblo que es como demasiado perfecto. Es muy parecido a la República de Platón porque no hay propiedad privada y se toma mucho de un comunismo medio primitivo, pero al fin de cuentas es un comunismo. Creo que lo matan. Sí. La negativa de Moro de aceptar la reforma anglicana y el divorcio de debido a su enemistad con Enrique VII, abandonó la vida pública hasta la coronación de Enrique VIII, al que le unió una gran amistad y quien lo nombró para los más importantes cargos públicos. Hablamos de Thomas More. La negativa de Moro de aceptar la reforma anglicana y el divorcio de Enrique VIII le costó una sentencia de muerte por alta traición. Esta sentencia se ejecutó en la Torre de Londres el 6 de julio de 1535. Murió. Increíble. Por alta traición. Yo pensaba que había sido por la obra, me parecía un poquito mucho, pero pensaba que era algo así como Erasmo de... No, como Giordano Bruno o Erasmo de Rotterdam. No me acuerdo cuál de los dos murió. En fin. Pero es una buena novela, política, por las dudas. Hay un poquito de política acá. Después, estoicismo. Yo tengo las obras... Esto no es una cosa tremenda, pero tengo las obras completas. Son las obras completas de Séneca. Séneca es un buen filósofo a empezar. Tengo Marco Aurelio también, pero lo tengo en italiano. Y no lo voy a mostrar acá.
Pero los estoicos son una buena forma de empezar filosofía porque escriben bastante simple. Son ensayos, pero escriben muy simple. Yo recomendaría, creo que son los diálogos. Acá tengo 3. Las consolaciones, que es como para... Las consolaciones son eso, es un tratado de Séneca para consolar, no me acuerdo quién. Los diálogos, o las epístolas son, creo que son los diálogos, que son... Sí, los diálogos se dividen en no son diálogos propiamente dichos, no son 2 personas hablando, son como ensayos, digamos, que se dividen en temáticas, que es lo más importante y es en general lo que se ven. Ustedes van a encontrar que dice Séneca sobre la vida feliz, y en realidad son los diálogos. Recomiendo los diálogos. Sobre la ira está bueno, es bastante largo. Sobre la vida feliz, sobre el ocio, sobre la tranquilidad del espíritu y sobre la brevedad de la vida sobre todo. Si pueden encontrarlos todos juntos, mejor, porque en realidad medio que es todo lo mismo, es estoicismo puro. El estoicismo es de las filosofías que es bastante popular porque también es bastante simple. No solamente porque escriben simple, sino porque no tratan sobre... O sea, tratan sobre la ética, que es al final, o sea, cómo estructurar nuestra vida, que es al final un poco lo que nos preocupa a nosotros. Digo, actualmente ya, si bien nos importan temas científicos y demás, la gente no se... o por lo menos me parece, no se preocupa por comprar libros de ciencia, necesariamente. Como mucho comprar libros de ciencia que estén cerca de neurobiología o del cerebro, de los músculos, que es una ciencia más biológica, pero no necesariamente cómo conocer el mundo, que son en general los restantes libros, sobre todo lo que tengo acá, trata sobre eso. Pero esto es pura ética, o sea, es antiguo porque es romano, los Séneca es romano y los, salvo Epicteto creo, sí, Epicteto que es quien instaura la filosofía estoica y es griego, los restantes grandes estoicos son romanos, ¿no? Que creo que son Cicerón, Marco Aurelio y Séneca. Nada, Séneca yo recomiendo 100%. Bueno, y siguiendo Descartes, discurso del método. Filósofos modernos yo sé que son complicados, sobre todo, a ver, Hume, Leibniz, Kant, ni que hablar, Hegel, si se puede considerar moderno. Pero Descartes es bastante simple. A ver, ¿qué pasa con la filosofía cartesiana? Sobre todo con la filosofía, porque acá ya estamos hablando de alguna manera de epistemología, o sea, estudio del conocimiento, o sea, cómo hacemos para conocer el mundo. Se divide en 2 libros, que son las Meditaciones Metafísicas, en realidad en más, pero los grandes son Meditaciones Metafísicas y Discurso del Método. Discurso del Método es el más conocido, o sea, cuando uno habla de Descartes, e inclusive el Cogito ergo sum creo que es la nomenclatura propia, creo que es del Discurso del Método y no de las Meditaciones. Pero el gran argumento y la gran reflexión y la cuestión está en Meditaciones Metafísicas. Ojo, yo les recomiendo también Meditaciones Metafísicas, pero para mí el Discurso del Método es un tratado ante todo ético. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un libro fácil de leer, porque son reglas para llevar a cabo tu vida. Es impresionante porque en realidad lo que está tratando de hacer ante todo y el final de su obra es fundar una ciencia. Y para fundar una ciencia precisa de principios que sean verdaderos. Por eso reduce toda la existencia al simple pensar, porque lo primero que hace es quitar todo lo que cree que puede ser dudoso. Arranca desde algo que ya no puede dudar más, que es del hecho de que está dudando. Eso es el cogito ergo sum, que dudar es algo inherente a nosotros y por ende existimos. O sea, nuestra existencia está confirmada por el hecho de que dudar seguimos dudando. Y es ahí cuando dice, ok, de acá en adelante puedo empezar a fundar cosas. ¿Qué es lo que sigue de todo esto? Pero el gran proceso de todo esto está en Meditaciones Metafísicas. El Discurso del Método tiene una introducción en eso, pero tiene una introducción mucho más que, ante todo, mucho más, ¿cómo explicarlo? Más fácil, sí, más fácil. Y para mí es un buen libro para empezar. Yo lo leí hace un año, lo había leído antes, pero lo leí hace un año. En realidad Descartes es como todos los filósofos modernos, uno los va estudiando y después los va leyendo. Nada, como decía, es una lectura fácil. Yo creo que es una buena manera de empezar con Descartes. Sobre todo, como les digo, el Discurso del Método. Ojo, tiene más cosas también. Tiene las pasiones del alma, que es como un tratado un poco estoico. Él se aleja de alguna manera de los estoicos, pero hay algo muy parecido. Y los restantes libros quizás sí son más difíciles. Pero bueno, terminamos con esto. Después, bueno, si quieren ir a filosofía más, a tratados de filosofía, o sea, sobre la filosofía, yo acá tengo, aunque después hay más también, el pensamiento antiguo de Mondolfo. Estos son 2 volúmenes que trata sobre todos los filósofos griegos. Creo que están todos acá, inclusive hasta el estoicismo está acá. El primer tomo trata sobre los presocráticos
los sofistas, Sócrates y hasta Platón. Y el segundo es Aristóteles. Perdón, que lo toque a penitas, pasa que se me está por romper. El segundo tomo lo tengo mejor, pero el primero está deshecho. Además me salió muy, muy barato porque estos son de segunda mano. Creo que es desde Aristóteles hasta el final. No sé si llega... Mirá, hasta los neoplatónicos, lo dice acá, más fácil. O sea, filosofía greco-romana. No creo que llegue hasta San Agustín, capaz que sí. Sí, no necesariamente San Agustín, pero neoplatonismo sí. Esto es lo que todo el mundo te recomienda empezar. También tenés Kierkegaard, que tiene un libro que es sobre los filósofos presocráticos, está muy bueno también. Pero Mondolfo es italiano, creo, pero vive en Argentina. O es argentino y vive en Italia, no sé exactamente, pero escribe en español. Entonces, y además vivió hasta hace poco, creo que, no sé, ahora no está vivo, pero murió hace relativamente poco. Y estudió mucho la historia de la filosofía. Son buenos volúmenes, sé que parece un montón, pero si quieren tener una información completa y clara sobre un montón de una época grande, que es como es la filosofía antigua, es una buena manera. Grecia, Roma, acá está muy bien palmada. Y después tengo Filosofía en 11 frases, de Darío Zeta. Quizás esto es lo que más alguien te podría recomendar. Yo personalmente no lo leí y en este año quiero empezar a leerlos. Tengo todos los libros de Darío Zeta, porque la gente cuando me regala libros obviamente apunta a regalarme cosas que son conocidas, como estos libros. ¿Qué decirles de estos libros? Yo consumo mucho a Darío Strandschreiber, no sé pronunciar el apellido. Me parece que es un buen acercamiento a la filosofía, porque lo fue para mí. Yo realmente empecé en filosofía entrándome con sus programas, con Mentira la Verdad. Para mí, Mentira la Verdad como consumo de YouTube y de programas me parece muy genial. Y Filosofía en 11 frases debe ir muy de esta mano. Él nunca se consideró, creo que hasta ahora tampoco, por más que sacó un libro hace poco que es El amor es imposible, que son 8 tesis filosóficas de amor, un filósofo. Sí se considera un divulgador filosófico. Y esto para empezar para empezar a leer filosofía es una buena forma. Porque claro, acá tenés un resumen de muchas cosas y un lenguaje que está adaptado a alguien que no tiene un uso cotidiano de la filosofía, una lectura cotidiana de la filosofía. Yo hasta donde sé, hasta lo poco que leí de este libro, iba muy bien, usa un lenguaje mucho más coloquial, que el problema de estos libros que yo recomendé acá es que como son clásicos, el lenguaje se aleja un poco, después te terminas acostumbrando, pero al principio uno lo tiene medio lejos. Filosofía en 11 frases, recomiendo. Y después, filosofía moderna. Sin duda, si tengo que empezar con algo, recomiendo Albert Camus. No sé si se ve algo acá. El mito de Sísifo. Yo no sé si esto se va a subir al revés o así. Pero en fin, el mito de Sísifo, Albert Camus. Camus está entre... o sea, es absurdista, él es un absurdo. Cree que la vida es absurda. Pero es un existencialista también. Quizás la filosofía absurda es una rama del existencialismo porque es una teoría sobre la existencia, a fin de cuentas. Pero los existencialistas me parece que son una buena forma. Los dos grandes, o los más conocidos en realidad, sin contar a Heidegger y a Kierkegaard, que no son, o sea, Kierkegaard es el primer existencialista, pero Heidegger no se considera a sí mismo existencialista. De la misma época son, obviamente, Albert Camus y Sartre. Sartre sobre todo. De Sartre yo lo tengo que buscar. No tengo el libro físico, lo tengo impreso, que es El existencialismo es un humanismo. Voy a poner una foto acá. Este libro para mí es la manera de iniciarte en el existencialismo. El existencialismo como filosofía, inclusive hasta los principios nietzscheanos, pasa que los libros de Nietzsche son más complejos, es una perfecta filosofía para iniciarte, sobre todo si sos un adolescente o joven, porque toca los puntos que vos estás empezando a vivir y que te parecen controversiales. Yo sé que decir que es una filosofía adolescente para mí, además a mí me gusta mucho, yo ya pasé la adolescencia y me sigue gustando mucho, es ofensivo de alguna manera hacia la propia filosofía y es como no tomársela en serio, pero para mí la adolescencia es quizás uno de los momentos de la vida más importantes. O sea, que una filosofía sea adolescente para mí o que apunte a dilemas adolescentes, para mí es de lo más grande que hay. O sea, es la filosofía que está en lo primero, sobre todo si es por lo que se empieza, es lo mejor. Pero siempre te dicen que después que uno pasa la adolescencia
y empieza a leer los clásicos, como que uno se olvida de la filosofía existencialista, se olvida un poco de Nietzsche, se olvida un poco sobre todo de Albert Camus, porque Sartre de última es un filósofo mucho más formado que Albert Camus. Albert Camus es un ensayista, sí, pero es un novelista también. Ojo, Sartre también tiene La náusea. Pero bueno, ¿qué decir de este libro? Este libro empieza muy fuerte, diciendo que, se los voy a leer porque el inicio es genial: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de que se la viva es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Es fuertísimo, pero por eso te atrapa tanto este libro. Y la metáfora o la alegoría de usar el mito de Sísifo como explicación de la existencia humana le da una calidad genial. Yo empecé a leer, me compré este libro y lo leí mientras transitaba cosas como Ricky Morty o BoJack Horseman, si mal no recuerdo, sí, que te acompañan genial. O sea, son series que son muy existencialistas, o sea, ponen al pie de la letra la existencia y la cuestionan. Nada, yo recomiendo 100% este libro. Además, yo lo he leído 2 o 3 veces, me parece genial. Creo que lo voy a leer una vez más en algún momento. Y después tengo a Erich Fromm acá. Yo soy principiante en Erich Fromm, no soy de leer mucho Erich Fromm, pero El arte de amar me parece genial. Y en general los ensayos me parece de Erich Fromm son bastante apetecibles. Erich Fromm es un psicoanalista que creo que termina pasándose a la psicología social, pero es sobre todo una especie de sociólogo. Él hace análisis más sociológicos que psicológicos o filosóficos, pero está en un preámbulo entre todas esas cosas. El arte de amar es un librazo. Te lleva tranquilo, pausado. En realidad hasta la propia filosofía de él es tratar de recuperar un poco la paciencia y bueno, él usa el arte de amar no como palabra de arte artística, o sea, no un cuadro como lo que hay acá, sino necesariamente de un artificio, de crear, del arte en un sentido de crear artificios, o sea, como una ciencia, pero como una ciencia en el sentido griego, o sea, de algo que te lleva trabajo, tiempo y esfuerzo. Para él el amor es eso en el fondo. Y esa lectura se hace fácil porque... casi se me cae. Porque conecta con esa idea y la va llevando tranquilamente. En el medio hace un ensayo sobre la sociedad, a partir del segundo capítulo y hasta el tercero creo que un poco también. Y el cuarto ya recompone toda la idea principal y te estructura. Lo genial de este libro es que en realidad es una teoría más, porque al final él es un psicólogo, te trata de implementar a vos como persona sobre tu existencia y en base a eso reconstruir el amor, porque cree que para él el amor propio y sobre todo la búsqueda de algo que sea genuino es más importante al final que el amor, o se consigue necesariamente después, el amor se consigue necesariamente después de esto, es como principio es como causa de su consecuencia. Y por último, Byung-Chul Han. Si tengo que hablar de un filósofo que hoy está de moda, además de Zizek, creo, Zizek hoy está bastante de moda. Igual hay otros filósofos que están de moda también, pero quizás el más de moda hoy es Byung-Chul Han. Hoy y hace unos años también. El libro más famoso de él, La sociedad del cansancio, yo no lo leí, lo reconozco, pero sí leí esto. Leí 3, tengo 2 acá, porque hiperculturalidad no sé si lo recomendaría. Pero esto me dejó anonadado. Esto la primera vez que lo leí no lo podía creer. Lo leí una segunda vez, lo terminé y lo volví a releer. Y gracias a esto empecé a hacer videos. O sea, gracias a este libro yo lo terminé de leer y dije, ok, de acá tengo que empezar a grabar contenido sobre esto. No creo que nadie esté hablando de este libro. ¿Por qué recomiendo Byung-Chul Han antes de hablar del libro? Porque, para empezar, es un filósofo que trata sobre temas actuales. Este libro salió en 2018, creo. En 2000... No, claro, esto es post pandemia. No, esto es antes de la pandemia, creo, 2018. Pero acá tengo la expulsión de lo distinto, que si no estoy mal es el último. Y es post pandemia este. Me da toda la sensación que es post pandemia. Y hiperculturalidad es de 2016, creo. O sea, es un filósofo muy actual. Y lo genial de eso es que toca temas actuales. O sea, además menciona cosas actuales. Digo, habla de las redes sociales, habla de Instagram. Y creo que es una buena forma, porque normalmente cuando uno lee filosofía uno se tiene que ir años atrás. Inclusive Erich Fromm es de 1950, o sea que al final no es tan actual. Y encontrarse con problemáticas actuales y sobre todo verlas desarrolladas, por más que sea en calidad filosófica y que lo hace un poco más complejo, llama mucho la atención. Y sobre todo libros como estos que son cortos.
La sociedad paliativa trata de cómo la sociedad, a medida que va avanzando tecnológicamente, económicamente y en general se va desarrollando, va generando paulatinamente un corte del dolor. O sea, pareciera que el objetivo máximo de la sociedad como sociedad es al final erradicar el dolor. Por eso sociedad paliativa, porque lo que termina construyéndose es una sociedad con paliativos, con maneras de aclimatar el dolor y no vivirlo y resurgirlo. Esto es un problema, porque él, siguiendo un esquema muy hegeliano, corta la dinámica de la síntesis. Para él, el dolor, para él existe lo bueno como existe lo malo, pero necesariamente se unen. Es decir, para que existan las cosas buenas tiene que haber dolor previo. Para yo... Ahí pasó la moto. Para que yo pueda vivir una gran satisfacción, tengo que haber pasado por un gran dolor. No necesariamente, pero sí es un ciclo que tiene que cumplirse. Y erradicar el dolor no es la solución, que es lo que estamos haciendo. Creo que la idea es tratar de transitarlo y transitarlo bien, pero acoplarlo a la sociedad, no erradicarlo. Y la expulsión de lo distinto tiene que ver, ya me explayé mucho con este otro, pero tiene que ver sobre cómo de alguna manera estamos intentando todo el tiempo ser auténticos. ¿Por qué intentamos ser auténticos? ¿Cuál es la clave de ser auténtico? Ahora que hablo de estos libros quiero volver a leerlos. Bueno, en realidad quiero volver a leer todo lo que tengo acá, que no puedo, obviamente. Pero creo que podría hacer muchos videos sobre esto. Ya veremos. Y bueno, esto es todo. No sé si le va a servir de alguien. Como siempre digo, si ya hasta acá es un milagro. Y bueno, muchísimas gracias. Pero nada, veré en el tiempo si encuentro más libros para recomendar. Yo tengo muchos libros, pero siento que algunos libros no se pueden recomendar al principio. Tengo mucho Nietzsche y yo en realidad empecé a leer con Nietzsche filosofía, pero no recomiendo porque yo empecé sin entender nada y sin ir a ningún rumbo. Pero bueno, creo que eso es todo. Como siempre, si ya estás acá es un milagro. Y nada, gracias por tu tiempo.